Pablo Merchán es graduado en Filología Hispánica por la UPV. Cuenta con el máster de Literatura Comparada y Estudios Literarios por esta universidad y actualmente está realizando su tesis dirigida por mí acerca de la obra poética de los autores salmantinos José Miguel Ullán y Aníbal Núñez en relación con el neobarroquismo y la crisis del lenguaje de la poesía en los años 70-80. Es miembro del proyecto de investigación, del equipo de trabajo del proyecto de investigación de Historia, Ideología y Texto de la Poesía Española del siglo XX y XXI y ha publicado diversos capítulos sobre Ullán y Núñez en algunos volúmenes, Ecos, Pláticas y Representaciones, el diálogo intergeneracional, intertextual e interartístico de la poesía de la transición en Renacimiento del siglo XX-XXI y reescrituras gongorinas en la poesía española contemporánea en 1927-2014 en Sial, Tribune 2021 y Poesía, Literatura Actual en Castilla y León, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 2022. Bueno, muchas gracias por la presentación, Juanjo. Como ya vamos cortos de tiempo, voy a empezar. Bueno, soy Pablo Merchán Sáenz y el tema de mi comunicación va a ser la figuración neobarroca, el Homo Viator, como decía Juanjo, exilio y desencanto, la poesía de los 70 de José Miguel Ullán. Bueno, a pesar del firme rechazo contra el chismorreo y carnaval biográfico, la crítica literaria y el continuo cuestionamiento de la noción de autoría, la poesía juventud de José Miguel Ullán, autor salmantino, nació en 1944 y perteneciente a la generación del 68, muestra una ruptura estética profunda estrechamente ligada a un acontecimiento crucial en su vida, el autoexilio. Comprometido desde los 17 años con movimientos políticos de izquierda, Ullán compaginó desde 1962 a 1966 su actividad poética y literaria con la labor periodística en el Adelanto Salamanca y una activa militancia comunista. Esta última llevará a Ullán a ser detenido en varias ocasiones y a ser condenado a cumplir con el servicio militar en un pelotón disciplinario en África. Ante esa circunstancia, en septiembre de 1966, el joven poeta cruzará la frontera por Irún, rumbo a París, ciudad en la que reside hasta 1976. En ella entrará en contacto con el pensamiento posmoderno francés y entablará amistad con autores como José Ángel Valente, en sus viajes a Suiza, gracias a quien conocerá a María Zambrano, con Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Octavio Paz, como podéis ver en la foto, Severo Sarduy, Roland Barthes, Philippe Soyers, Émile Jaffe, entre otros. Este desplazamiento forzado tendrá profundas consecuencias tanto en el marco banal, palabras del autor, de la biografía de Ullán, como en su concepción de la poesía y del lenguaje, tal y como afirma el poeta en 1970 a Ramón Chao. Salir de España, afirma, supuso transformar lo epidérmico, que casi siempre es mucho, aguzar el olvido, enterrar tics gloriosos, asumir el destierro como algo muy remoto y familiar, hacer acopio, en fin, de un lenguaje de infancia que se me revelaba indispensable para sobrevivir. Me es sumamente difícil, concluye, informar sobre el caos. En efecto, el estado discontinuo del ser, que según Eduard Said caracteriza la experiencia del exilio, esto es la conciencia y pérdida del lugar y el sentimiento trágico ruptura lingüística, cultural y existencial, provocado por el destierro, encuentra su correlato en la discontinuidad estética de la poesía del salmantino escrita a partir de 1966. Mientras los primeros poemarios de Ullán, compuestos y publicados en España, se inscriben en la tradición social y comprometida posguerra, el costumbrismo rural castellano en El Jornal, 1965, el expresionismo militante en Amor peninsular, 1965, la poesía dialéctica de estirpe brechtiana en Un humano poder, 1966, la lírica ullaniana posterior, publicada a partir de 1970, si bien es comenzada a escribir antes, a partir de 1967, se caracteriza por tomar una deriva deconstructiva que ante el apriorismo del signo la poesía pretexto, la poesía social y la poesía fin, el esteticismo novísimo, encuentra en el lenguaje la negación de la tradición, de la cultura, de la unidad, del orden y del sentido, su principal impulso creativo. La fragmentación formal, la distorsión sintáctica, la confusión enunciativa, la hibridación de la escritura con las artes visuales, el montaje intertextual, la apropiación de materiales no poéticos o no lingüísticos, los procedimientos logofágicos en términos del tuablesa, inacabamientos, huecos en blanco, tachones, y la crítica directa del lenguaje cotidiano, literario y poético proliferan en la escritura ullaniana de los 70 como estrategias poéticas de naturaleza negativa,
destinadas a liberar la palabra poética de los esquemas de sentido impuestos por la normalización lingüística y cultural, la unidad del verso y del poema y las premisas de intimidad, originalidad o metaforicidad como condiciones sine qua non de la lírica. Según Arturo Borra, la conciencia ruptura por la pérdida del centro geográfico, cultural y lingüístico, condición inherente a la experiencia de otredad característica al exilio, subvierte la comprensión de lo poético en el exiliado. Así lo reconoce el mismo Ullán en 1970. Desde la lejanía, afirma, pretendí ver claro. Y lentamente fueron naciendo otras palabras. Como sabemos, la lengua y existencia, la lengua y el ser, la lengua y la identidad, confluyen en la experiencia del exiliado, en tanto aquella es la manifestación de la identidad del pueblo al que pertenece. Ante la pérdida del hogar, la lengua, como explica Eduardo Mateo Gambarte, adquiere un significado de primer orden, ocupa el lugar de la tierra despojada, es la marca de la identidad del grupo, repito. También de las raíces y del pasado, como apunta Saiz. Respecto a los poetas exiliados, la pérdida... Aquí tenéis, se me olvidó pasar, aquí tenéis los libros de los 60 y los libros de los 70. Respecto a los poetas exiliados, la pérdida de la lengua hogar, esto es el descentramiento cultural y geográfico del sujeto creador, se traduce, según Borra, en el destierro lingüístico de la escritura poética, es decir, en la emergencia, por la distancia y la lejanía del exilio, de una lengua extranjera, una lengua otra, desplegada dentro y en contra de la lengua materna, de la cultura perdida convertida en imagen tanto del hogar como del enemigo y la cultura cómplice. En la foto tenemos a Ullán con María Zambrano, ambos exiliados y ambos caracterizados por una profunda reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y la experiencia del exilio. En el caso del exiliado, marcado por el conflicto entre el salir o el quedarse dentro, entre el regresar o continuar alejándose, la lengua extranjera, en el caso del poeta exiliado, se encuentra orientada por el extrañamiento, la interrogación y la crítica, tanto de las palabras de la tribu como de la palabra poética misma. Esta, en ocasiones, como en el caso de Ullán, se presenta directamente su dimensión negativa, con el fin de evidenciar la impropiedad lingüística característica de la experiencia de la exclusión, de la fuera, de la ausencia, de la separación radical, del vacío ontológico que, según Maurice Blanchot, caracteriza al exilio. Así puede observarse la reflexión sobre la escritura del poema en el siguiente texto de Maniluvios. Toda la ausencia, afirma el poeta, toda la ausencia se encuentra en el poema. Toda la ausencia, ni pavor ni alazo, sino mordaza, fofos belfos, mosca zumbado al soplo del espectro. Nada cincha tu sed, sino la muda desilusión, y para siempre. ¿Cómo podrá la cebra el ratón salvarse? Cesa mi mano al hilo del cerner, y solo sé que no supe ni sabré si tupa hay en tu encaro. Todo pasa, queda mi desengaño sin corona. Esquilas, la chocha fe para los muertos, colorines. No tiene orejas ese lobo, creo. La incertidumbre, ni una mueca, todo será sin mí, ni posesión, ni olvido. Enmudecerme, ya ni no, qué gaita, toda la ausencia. Si pues, en el caso de Ullán, la experiencia del malestar, de la incertidumbre, la desilusión, el desengaño, se ha asociado a la desterritorialización del sujeto exiliado, la pérdida del territorio en el sentido propuesto por Deleuze y Guattari, territorio en tanto espacio y sistema físico y lingüístico, donde un sujeto se siente en su casa, sinónimo de apropiación, de subjetivación encerrada en sí misma. Esta desterritorialización, esta experiencia negativa, motiva el abandono de una estética de clara vocación redentora. En el jornal Amor peninsular y un humano poder, en favor de una poesía que, en palabras de Ullán, carece de toda pretensión redentora y que tiende naturalmente a la interrogación, a nombrar lo efímero, a vislumbrar amargamente su sinrazón y a prolongar la muerte. Una negatividad plasmada en una escritura muchas veces tildada de cínica, oscura y hermética, que busca, sin embargo, no el silencio. Ya podemos leer en el poema, enmudecerme ya, ni no, qué gaita, y una negación del enmudecimiento del exiliado. No busca el silencio, sino relanzar el poder de la palabra poética, como señala Miguel Casado, también amigo del poeta. Frente a la presión legislativa, el lenguaje comunicativo, codificado, funcional, informativo, el poeta exiliado, Ullán, en este caso, aboga por un lenguaje múltiple y móvil que reúne todas las hablas y las formas. Concibe el poema como una zona de encuentro y fusión de lenguajes heterogéneos. En definitiva, un lenguaje neobarroco en el sentido que Severo Sarduy, también amigo de Ullán, da este concepto. Un lenguaje que amenaza, juzga y parodia el uso comunicativo de la palabra mediante el mal gasto y derroche del lenguaje en función del placer lingüístico.
En la poética ullaniana, esta postura neobarroca de negación, estrechamente ligada, como vemos, a la experiencia existencial y lingüística del exilio, se materializa en la figuración poética del caminante, del homo viator, desarrollada en Mortaja y de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Asociada desde el barroco, como puede observarse en las Soledades o el Criticón, con la experiencia del enrevesamiento e inversión del orden metafísico del cosmos, la imagen de la vida como peregrinaje del vivir, como es sabido, se conecta en la cultura moderna con la vivencia y la pérdida de un centro estable del mundo, que debido a su naturaleza excéntrica deviene indeterminado, caótico, sin sentido. En este contexto, el peregrinaje, el homo viator, abandona su carácter finalista redentor, característico de la tópica medieval cristiana. Por el contrario, se presenta como un fenómeno de rancia negativa, un fenómeno que corrompe las costumbres y quiebra la certidumbre, coincidiendo así con la experiencia de pérdida de la identidad, tal y como señala Eduardo Subirats. En el caso de la poesía de Ullán, la figura del caminante o homo viator deviene neobarroca en tanto imagen de la crisis epistemológica, cultural, lingüística e identitaria del exiliado, sujeto elíptico, descentrado y disperso entre dos espacios no convergentes, el hogar, la patria y el albergue, el país de acogida. El tema del desplazamiento, del camino, del desvío, orienta en Mortaja y de un caminante la reflexión sobre la experiencia exílica del lenguaje como experiencia de la errancia en tanto hierro o falta y errancia en tanto errar. Esto es lo que es puesto a la deriva o implica el abandono de una determinada lógica de la propiedad. Enlazando con la concepción espacial de la literatura moderna, explicada por Foucault en El lenguaje del espacio, Ullán afirma que la poesía no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene, al mismo tiempo que no tiene sentido, no hay un sentido específico. Para la poesía, ni la vista, ni el gusto, ni el olfato, ni el oído, todos convergen. Del mismo modo, en esta afirmación podemos interpretar que la poesía no tiene dirección, no tiene un final. El poema, la experiencia del poema ullaniano, deviene así metáfora de la experiencia del exilio en términos semejantes a los planteados también por Maurice Blanchot en El espacio literario. Ante la palabra habitual, dirigida a la comunicación y comprensión estable del mundo, las cosas, la realidad, el lenguaje excéntrico del poema, cito a Blanchot, se hace imagen, se hace imaginario, profundidad hablante, indistinta, plenitud, que es vacío. Retirada del curso del mundo, extrañada, apartada y desviada de lo verdadero, de la designación de la vida, la palabra poética, según Blanchot, es errante y sin sentido. Retomamos Ullán. Analogía del exilio porque la palabra poética, cito a Blanchot, habla como ausencia. Podemos retomar el poema de Ullán. El poema es toda la ausencia. Según Blanchot, el poema habla como ausencia porque apunta a la fuera infinitamente distendido que tiene lugar en la intimidad de la palabra, la fuera que está dentro del lenguaje. Esta palabra errante, la ausencia, si bien presente en Manilubios, puede encontrarse por un lado en Mortaja. La descripción poética, la vivencia del exilio y su lógica discontinua de parada y fonda, título de uno de sus poemas, gira en torno a una concepción de la palabra como signo de la ausencia, como testamento, título del poema final, que cierra, como veremos, Mortaja. Una palabra cuya vacuidad sintetiza la experiencia negativa de descentramiento lingüístico y fragmentación identitaria del sujeto desterrado, situado, como decía, del mismo modo que la elipse barroca, entre dos polos, el avance y la pérdida, la nostalgia y el enojo, la fidelidad y la traición, la memoria y el olvido. Ante la tendencia autobiográfica característica de la literatura exílica precedente, la experiencia elíptica del exiliado como homo viator neobarroco se expresa en la poética ullaniana mediante la destrucción de la identidad del sujeto exiliado, diluida en las distintas personas verbales del singular que, dispersas a lo largo de los textos, funcionan como líneas de fuga que impiden el cierre del sentido del poema y con ello de la subjetividad. Así puede observarse en el poema inicial de Mortaja, donde confluyen la primera persona, alcé las limpias velas, pero el mar no es mi patria, con la segunda, pregona, expulga el sueño que majadó el dueño de la tierra al desertar celaba en tus raíces, y la tercera persona, hizo novillos, sin embargo, el muerto, hizo novillos, sin embargo, el muerto, en plena segazón, España en vísperas. En Mortaja, la destrucción de la identidad del sujeto exiliado se desarrolla sobre el marco del conflicto lingüístico, de la disputa entre la fidelidad a lo perdido, núcleo temático del poema Parada y Fonda, donde podemos leer fidelidad que alientas, dale que dale, acerba se mantiene y la pulpa, una fidelidad enfrentada a la resignación, cito a Ullán, inútilmente anhelarás un gesto, con el olvido también confluye, cito a Ullán de nuevo, lejano olvidarás el santo y seña, y en última instancia, como podemos leer al inicio de Mortaja,
esta fidelidad se enfrenta también a una voluntad de destrucción del lenguaje, como podemos leer en el verso que nos remite a Malarmé, a las palabras de la tribu de Malarmé: traicionarás los salmos de tu tribu enclenque. En efecto, durante esta segunda etapa poética, la experiencia del lenguaje, el sujeto poético de la obra de Ullán, se sitúa bajo el signo negativo de la destrucción de las palabras redentoras, como afirma en Testamento, poema que cierra Mortaja. La voz es voz, hiciera añicos las palabras redentoras. Una idea sobre la que incidirá en Manilubios, la poesía práctica la destrucción, como podemos leer aquí en la contraportada del poemario. Más adelante matizará a qué se refiere con esta destrucción, en una entrevista con Ramón Chao. La destrucción de toda certidumbre, esto es, el desmantelamiento de los esquemas represivos de sentido impuestos por la normalización lingüística al poema. El ethos, la identidad; el pathos, la emoción; y el logos, la razón. El autor salmantino desarrolla esta poética de la destrucción en diálogo con las teorías dominantes en la filosofía francesa contemporánea de los 70, con las que entrará, como decía, en contacto durante su estancia en París, tal y como han señalado, entre otros, Raquel Lledós, Miguel Casado o Rosa Benítez Andrés. Particularmente enlaza con el tema bartesiano de la muerte del autor, producto, como sabemos, del cuestionamiento de la subjetividad como categoría extralingüística, planteado, entre otros, por Maurice Blanchot, Émile Benveniste, Jacques Lacan, Jacques Derrida o Gerard Genet. Como es sabido, y no voy a entrar en detalle, Barthes sostiene en la muerte del autor que el sujeto de la literatura moderna no es el autor, sino el texto como práctica significante. La escritura, afirma Barthes, es la destrucción de toda voz, de todo origen, el blanco y negro en donde acaba por perderse toda identidad. Esta idea es tratada también por Ullán en Testamento, en el contexto del exilio, de la separación, de la fuga para siempre y la impropiedad de la libertad cautiva. El sujeto poético descentrado enfrenta el descubrimiento de que la voz es voz, no existe. Ante la tierra ajena del salmo heredado, su lengua y por ende su identidad resulta extraña, como afirmaba al inicio de Mortaja. Esta se reduce a meras palabras, ya no puentes, cabaña, patria, palabras. La pérdida de fundamento de la palabra y de la identidad, la voz del sujeto exiliado, supone el reconocimiento de la naturaleza exclusivamente lingüística del poema, junto a la quiebra de las expectativas, la originalidad y expresividad del arte. La voz es voz, no existe aroma nuevo, dice el poeta. Las afirmaciones, o mejor dicho, negaciones, planteadas en estos lacónicos versos nos llevan de nuevo a la muerte del autor. La verdad de la escritura, afirma Barthes, es que el escritor se limita a imitar un gesto siempre anterior, nunca original. Para Barthes, el poder del escritor, sabemos, es mezclar las escrituras, componer el texto en tanto productividad polisémica, un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es lo original. Así pues, para Barthes, el texto es un tejido de citas provenientes de los 1000 focos de la cultura. Lo mismo puede observarse en la poesía del exilio de Ullán. En Mortaja, es cierto, los procedimientos de referencialidad intertextual, como el injerto literario, el détournement, por ejemplo, como tenemos en pantalla en Ficciones, encontramos una colección de noticias y sucesos violentos recogidos de la prensa e insertos completamente descontextualizados, complementa la figuración del descentramiento existencial y lingüístico, así como la despersonalización del exiliado. No obstante, de Un caminante enfermo, que se enamoró donde fue hospedado, poema glosa del soneto homónimo de Góngora, estos procedimientos se radicalizan para situar en primer plano la destrucción de la voz, el lenguaje y la identidad, como vamos viendo, del sujeto. De Un caminante, publicado por Visor en 1975, es un libro dividido en 4 secciones, motivado por la voluntad de deconstrucción del soneto gongorino, que tenéis en pantalla, poema organizado en torno al tema del peregrino enfermo de amor. Como vamos mal de tiempo, no voy a leerlo, lo dejo en pantalla. Este libro sigue la pauta estructural del soneto, organizándose como una sucesión de 4 lecturas libres, 4 interpretaciones libres del poema y de la forma soneto, todas apoyadas en el texto gongorino. La primera presenta una glosa de cada palabra del poema original, articulada según versos y estrofas. La segunda es un soneto collage formado por 14 endecasílabos de 14 autores clásicos distintos, entre ellos varios barrocos: Cervantes, Villamediana, Boscán, Quevedo, Lope Vega, Calderón. La tercera sección está formada por 4 páginas estrofa que yuxtaponen fotografías e imágenes de cómic. La cuarta sección, compuesta por 14 páginas que representan los versos del soneto, incluye imágenes de un collage propio del autor, realizado a partir de la intervención de textos ajenos,
fragmentos procedentes de periódicos que han sido marcados, recortados, perforados o tachados por Ullán. El anhelo de constructivo este poema, motivado por la excepcionalidad político-lingüística del exilio, se encuentra directamente enunciada por el poeta al final del libro. Escrita por el poeta, perdón, no enunciada. Sobre los labios áridos de las castálidas, las musas, el comensal, el autor, la voz, de propio puño y garabato, quiso acepillar, limpiar, reproducir y censurar, criticar la pompa, la cultura, diente por diente, a fragmentos. Nosotros nos centraremos en la deconstrucción textual de la primera sección por ser la más extensa y hermenéuticamente productiva en un contexto como el que nos encontramos. Esta sección está compuesta a partir de la diseminación, en el sentido derridiano del término, la dispersión de la simiente del texto original, alzado en tipografía en máquina de escribir, corrido en una sola columna y compuesto como un collage neobarroco de hablas encontradas, donde van sucediéndose en un hilo continuo de yuxtaposición, organizado sin ninguna unidad ni lógica, frases de procedencia periodística, política o literaria, comentarios coloquiales, retazos de análisis, exabruptos emocionales o reflexiones teóricas. El texto Ullán separa las palabras de Góngora, subrayadas para remarcar la cita, introduciéndolas de manera esporádica y sin conexión en distintos segmentos independientes. Frases en mayúsculas y separadas por barras, tomadas también del ámbito periodístico, se intercalan como los únicos signos de puntuación para separar los textos que emergen libremente en torno a cada palabra del soneto hasta su súbito final. La carta que escribió Góngora sobre la muerte del conde de Villamediana, conclusión que, como el testamento de Mortaja, remite al espacio de la violencia, del conflicto, de la muerte simbólica que habita en el exiliado. Esto se lo voy a leer. Así tiene que ser. L'exil se merde, se comprende la farsa, instauró un tiempo que ya acaba, date más prisa y lee. La cita de Góngora. Sucedió el domingo pasado a prima noche, 21 de este, viniendo de palacio en su coche con el señor don Luis de Haro, hijo mayor del marqués del Carpio, y en la calle Mayor salió de los portales que están a la acera de San Ginés una sombra que se arrimó al lado izquierdo que llevaba el conde, que llevaba el conde, y con arma terrible cuchilla, según la herida, le pasó del costado izquierdo al molledo del brazo derecho, dejando tal batería que aun en un toro diera horror. En la primera sección, así como el resto del poemario, la experiencia elíptica del destierro se relaciona con esta imagen del corte que acaba con la vida de Villamediana. De hecho, el corte, como afirma Jaime Moreno Villarreal, funciona como procedimiento rector de la composición. Y cito a Moreno Villarreal. El poeta, quien se reconoce escindido de su mundo y atrapado en otro, expresa esa separación mediante el ejercicio heurístico del recorte y el pegado, plasmado mediante la elipsis sintáctico-narrativa, la ruptura lógica y la fragmentación formal, como puede observarse más allá de los colas en el molde de las cajas de prosa, que si nos fijamos interrumpen violentamente las palabras a final de párrafo. El corte, como vemos, domina el poemario. Su importancia simbólica es tal que el poeta emplea su imagen en varias ocasiones como símbolo de la experiencia del destierro. Por un lado, para expresar irónicamente el descentramiento elíptico del exiliado situado entre dos mundos. Recibo la luz, el corte, la avería, propaganda falaz, diálogo, servicio, la acción ciega. No es fácil ser jamón del bocadillo. También para relatar la experiencia negativa del exilio, definida en términos de separación, hostilidad, hundimiento, suspensión, discordancia, impropiedad, ambigüedad, inquietud. Con el texto que tenéis en pantalla, que voy a leer. La memoria perdida. Subió al tren, una forma de mantenerse hostil, bruscamente cortado, y alcanzó la alarma. Se había hundido. No le bastó esta suspensión, sino que aceptó inmediatamente ese aspecto vergonzoso. Rápidamente se dijo que esta discordancia estaba haciendo el juego a su entidad. En este caso estaba haciendo su juego impropio. Sin embargo, ha querido recalcar su lealtad tan ambigua como su existencia. Todo ello, a su vez, provoca alguna inquietud, pero no empaña el hecho más importante, que es la reunión pastoral. Puede pensarse que no, pero es indudable que el artefacto hostil me pierde. Muerte por piedad. Asimismo, como podemos observar, la escritura ollaniana destruye la racionalidad silogística del soneto mediante el corte y pega de palabras desordenadas, de tal manera que, como apunta Mariano Peiró, el sentido no progresa en este poema. No se puede percibir sus movimientos, no hay un desarrollo lineal, no hay relaciones de causalidad. Al igual que ocurre en Mortaja, la vivencia del exilio se encuentra estrechamente ligada a la experiencia negativa del lenguaje, a la traición de los salmos de la tribu.
Cito Ullán. Nuestro mundo nos impone un fin, pero aquí la traición irás palpando, pues todo y nada acá, en el poema, tendrá lugar contra la inspiración y otros salarios. Ante la pérdida de centro, el sujeto ullaniano, cito, busca el camino real acariciándose la lengua. Cierro cita. Camino real que encuentra en la palabra en germen, no en la palabra que circula, citas del poeta, palabra que circula en tanto palabra funcional, regular, informativa y denotativa, que según el poeta se hace cáscara latir de frutos mustios. Básicamente, el poeta busca una palabra en germen, no la palabra cáscara de la palabra informativa. 6 minutos. Frente a esta, el poeta aboga por la escucha de lo necio, por la interrupción de la voz entre los clamores, de cuya confluencia emerge, citas del poeta, la palabra indecisa y deseada. Si bien sabes que el espanto serán todos igual, pero alguno hallará entre los clamores un invierno sin dioses, la palabra indecisa y deseada. La composición rota, el texto ullaniano, sigue en efecto esta misma lógica de la escucha, atenta a todas las hablas, incluso al ruido que le sirve de telón del fondo, tal y como apunta Miguel Casado. El texto, afirma, no está escrito, sino escuchado, leído, hasta tal punto que se reconstruyen las condiciones reales del hecho de oír en el medio social, que se incorpora también al ruido. En De un caminante, la búsqueda de la lengua poética coincide con el cuestionamiento y destrucción también de la identidad del exiliado, quien, cito textualmente, perdido la noción de lo que es y con uranio en su mejilla enmascarada, se diluye de boca en boca y engola la voz en ferias y mercados, en el coro que, según Ullán, ha de defender al viajero. Como apunta Miguel Casado, en este poemario desaparece el centro de la enunciación, que moviéndose siempre cambia de voz, va desplegando un abanico de subjetividades diversas, no se canta en un sujeto reconocible. La ausencia, y con ello la destrucción y la muerte, se instaura como núcleo de la voz, de la experiencia, del exilio y del poema. Cito Ullán. No te aprovecho la despedida, la extremada hermosura de tus palabras. Tu saliva rojiza, y con copos de nieve se contenta, pero la ausencia es más fecunda que los claros racimos del poder. Alabanza a la espada de los muertos. Una ausencia que en la escritura, como vemos, se traduce en la negación del sentido, incluso de la utilidad del poema. Cito Ullán, por encima del luto aquí no hay nada que entender, si acaso voluntad de servicio, o si de algo te valiera el canto, nunca yo cantaría. No te imagines nunca lo mismo, nunca lo contrario, perdón. Esta conciencia de la ausencia, vaya rima, producto del corte vital del exilio, queda plasmada plásticamente en la cuarta sección del poemario, bajo la forma de un punto negro que, como apunta Moreno Villarreal, se vuelve tachuela, círculo, disparo de bala, estigma en las palmas de las manos de un caído y, finalmente, sol negro. Como podemos observar, ya vamos terminando, en De un caminante enfermo, el proyecto de destrucción de la poética ullaniana conecta también con la teoría postestructuralista del texto, concretamente con la escritura textual propuesta por Barthes y por diversos teóricos del grupo Telquel con los que colaboró Severo Sarduy y también Ullán, como Philippe Soyers y Jean-Louis Baudry. Podemos definir la estética del poemario ullaniano como producto de una escritura textual en tanto se orienta por un lenguaje acausal, autorreflexivo, no representativo y no expresivo, sin principio ni final, ni eje ni centro, fundamentado en la distorsión, la polisemia y el dialogismo, que subvierte, como diría Barthes, las categorías de tiempo y persona, así como la relación entre escritura y lectura, entre emisión y recepción, por la mezcla de textos y voces que componen el poema. Un lenguaje, una escritura textual que representa, según diría Baudry, un espacio jeroglífico con valor ideogramático, que presupone que el sentido no es exterior a la escritura e insiste en la corporeidad del significante para revelar la vacuidad de la palabra. En definitiva, una escritura configurada, en palabras de Soyers, como la destrucción de un lenguaje que en el interior de una lengua, en este caso la lengua gongorina, atraviesa esta lengua y le da una función de lenguas, las hablas encontradas, incluidas por Ullán. Una negación o destrucción que toma asimismo como lenguaje de la destrucción como lenguaje de la destrucción del lenguaje, el lenguaje de la teoría en el sentido altuseriano del término, una práctica específica que se ejerce sobre un objeto propio y vinculado a su producto propio, un conocimiento, una representación, un concepto, un hecho, proporcionado por otras prácticas, en este caso, la literatura, el soneto gongorino. En efecto, como en la escritura textual, en De un caminante, la escritura neobarroca, el sujeto descentrado, parece presentarse como un acto teórico,
que, tomando el poema gongorino como objeto, se pregunta sobre su naturaleza excéntrica. La naturaleza excéntrica del exiliado en relación con su origen geográfico y cultural, configurando de esta manera el poema como un acto de conocimiento mediante el que el lenguaje contempla su propia fundación y su propio surgimiento. Esta postura puede leerse al inicio del poemario. Boca en boca, peregrino ocioso, afirma esta actitud teórica en el fondo, partidos, distancia entre la pata, otras corrientes, resultantes de acceso a los programas y permiten, traduciendo el lenguaje, ramos de ciprés chin, se corta chino, por el segmento máxima alerta. Podemos concluir diciendo que estos dos poemarios de Ullán, Mortaja y de un caminante, exploran la complejidad de la experiencia elíptica al exilio, mediante una ruptura lingüística profunda, en la que la fragmentación y la desconstrucción del lenguaje refleja la pérdida identitaria y cultural del sujeto desterritorializado. La poesía ullaniana, caracterizada, como hemos visto, por un enfoque neobarroco, presenta al exiliado como un ser en búsqueda, un homo viator cuya rancia, plasmada en la destrucción del lenguaje y de la subjetividad, expone la alienación y el descentramiento inherentes al destierro. Sin pretender redención alguna, la poesía ullaniana concibe esta experiencia como un acto de resistencia política, ontológica y lingüística, asumiendo la negatividad, la ausencia, la destrucción, el olvido, la muerte, como motor de la palabra errante. El poema ullaniano rechaza las convenciones existentes para renovar su potencia expresiva, asumiendo así la pérdida de toda certidumbre como germen de la creación poética. Muchas gracias.